impiden el reflujo retrógrado de la sangre desde los ventrículos a las aurículas durante la sístole, y las válvulas sigmoideas desde las arterias aorta y pulmonar a los ventrículos durante la diástole. Bien, entonces, según el dibujo, podemos apreciar acá que cuando los ventrículos se contraen, por ejemplo, aquí el ventrículo derecho, esta válvula auriculoventricular se cierra para evitar que la sangre regrese a la aurícula. Y cuando el ventrículo entra en diástole, cuando se relaja el ventrículo, la sangre de la arteria pulmonar no puede regresar porque se va a cerrar la otra válvula, llamada válvula pulmonar. Igual acá. La sangre de la arteria aorta no puede regresar al ventrículo izquierdo porque se cierra la válvula aórtica. Entonces, las válvulas sirven para evitar el reflujo. Ahora bien, aquí vamos a aprender algo importante. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se produce el primer ruido. Su onomatopea es tum, es decir, un sonido prolongado, apagado, porque está la vocal U, tum. El cierre de las dos válvulas auriculoventriculares entonces producen el primer ruido cardíaco. El cierre de las dos válvulas sigmoideas a su vez van a provocar el segundo ruido cardíaco. Que se la compara con el sonido ta. Es un sonido agudo, enérgico, con la vocal A, ta. Entonces, ¿cómo escuchamos normalmente nuestros ruidos cardíacos? Escuchamos el tum-ta, tum-ta, tum-ta. Es clarísimo. Si ustedes tienen fonendoscopio, practiquen a escuchar su corazón de su pariente, de su vecino, qué sé yo, a reconocer los dos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, repito, es más suave, más prolongado. El segundo ruido es más agudo, más corto, más fuerte. Entre el primer ruido y el segundo ruido hay un espacio llamado pequeño silencio. Luego, entre el segundo ruido y otra vez el primer ruido, hay otro silencio llamado gran silencio, es más prolongado. A ver, si alguien me podría responder. Considerando que el primer ruido se produce por la contracción de los ventrículos que cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿el primer ruido cardíaco es sistólico o es diastólico? ¿En qué fase se está produciendo el primer ruido? A ver, ¿quién se anima a responder? La fase sistólica. ¿Cómo? Sistólico. Muy bien. Considerando que cuando el ventrículo está en diástole, se cierran las válvulas sigmoideas y produce el segundo ruido cardíaco, ¿en qué fase está el segundo ruido cardíaco? Diastólico. Muy bien, diastólico. Ahí está, ¿no? Entonces, el pequeño silencio es sistólico entre el primer ruido y el segundo ruido. El gran silencio es diastólico entre el segundo ruido y el primer ruido. Ahí está, ¿ya? Entonces, clarísimo, no hay duda aquí. Bien, entonces, las válvulas impiden el reflujo. Ahora bien, las válvulas auriculoventriculares son delicadas. De hecho, tienen los llamados músculos papilares. Estos músculos se contraen cuando lo hacen las paredes ventriculares durante la sístole y jalan los extremos de las hojuelas hacia el ventrículo para evitar que hagan prominencia en la aurícula. La ruptura de una cuerda tendinosa o la parálisis de uno de los músculos papilares, la válvula sobresale hacia atrás. A ver, aquí está. Aquí tenemos
el dibujo de la válvula mitral. Fíjense que las valvas están conectadas, unidas a las llamadas cuerdas tendinosas. A su vez, las cuerdas tendinosas están unidas a los músculos papilares. De modo que cuando existe contracción ventricular, obviamente esta válvula se va a cesar, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre, durante la sístole, hemos dicho, ha de tratar de regresar otra vez del ventrículo hasta la aurícula. Pero esta sangre que va a tratar de regresar no va a poder porque esta válvula se va a cesar. Se va a cesar. Esta válvula podría ser procedencia hacia la aurícula, podría pasarse, digamos, hasta la aurícula, esta válvula. Pero felizmente, estas cuerdas tendinosas sujetan a que estas valvas no se pasen hasta la aurícula. Esa es la función de estas cuerdas. Obviamente también de los músculos papilares que se contraen. ¿Qué pasaría si existe ruptura de estas cuerdas tendinosas, dice? O que haya parálisis de los músculos papilares. Ya no se va a poder sujetar a las valvas. Estas valvas prácticamente van a ser procedencia, se van a ir hacia arriba. No van a poder cesar. Y la sangre ha de pasar. La sangre ha de pasar. Ha de refluir. A esta enfermedad de la válvula que no puede cesarse adecuadamente se llama insuficiencia valvular. Insuficiencia valvular. Está claro, ¿no? En cambio, ¿qué era la estenosis? ¿Quién me puede recordar? ¿Qué era la estenosis de la válvula? Es cuando la válvula se estrecha. Exacto. ¿Y qué es insuficiencia? Cuando no llega suficiente, no llega suficiente sangre al corazón, entonces. No, estamos hablando de la válvula. La estenosis es la estrechez de la válvula. Estamos hablando de la válvula. ¿Y la insuficiencia qué será? Cuando no se puede cesar la Exacto. válvula. Exacto. Cuando la válvula no puede cesarse es la insuficiencia. Y la estenosis es cuando no puede abrirse adecuadamente, está estrechado. Clarito, ¿no es cierto? Estenosis cuando no puede abrirse, está estrechado. Insuficiencia cuando la válvula no puede cesarse. Imagínense que se haya reventado estas cuerdas tendinosas por un infarto, una necrosis ha reventado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya sístole? Estas valvas que estamos viendo acá no van a poder ser sujetadas por las cuerdas tendinosas. De modo, ¿qué va a pasar con las valvas? Se van a ir arriba, van a hacer procedencia, no van a poder cesarse. Esto ha de permitir que la sangre regrese. Esta válvula está con insuficiencia, no se puede cesar bien. En cambio, la válvula aórtica sigmoidea, vean ustedes acá, es diferente. No tiene cuerdas tendinosas, no tiene músculos papilares y su estructura es más firme, más dura. Por eso, cuando esta válvula se cierra, genera ese ruido que hemos dicho, fuerte, agudo, comparada con el sufijo ta, ¿no? Ahí está, ta, esta. Por supuesto que esta también puede sufrir estenosis, también puede sufrir insuficiencia. Igual, si esta válvula se cicatriza por alguna causa, puede haber estenosis. Y si hay rupturas de sus paredes, también puede haber insuficiencia. Es decir, tanto la estenosis como la insuficiencia pueden presentarse en la válvula auriculoventricular y en la válvula sigmoidea. Pueden presentarse en cualquiera de los dos. Bien, entonces las válvulas sigmoideas funcionan con presiones más elevadas y por su abertura menor la velocidad de expulsión es superior. Claro, como funcionan con presiones fuertes a nivel de la válvula aórtica y pulmonar, obviamente tienen que ser fortificadas las válvulas, ¿no? Bien.
Aquí hay una gráfica muy bonita para analizar. No sé si pueden entender. Miren, todo lo que está en rojo significa normalidad. Normalidad. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa este 50? Significa el volumen al final de la sístole. ¿Se acuerdan, no? Telesistólico. ¿Cuánto era el volumen al final de la sístole? Telesistólico. ¿Se acuerdan? ¿Con cuánto de sangre quedaba el ventrículo después de que el ventrículo expulsaba sangre? Con 50 ml. Exacto. Están atentos, ¿no? A ver, atiéndanme. Con 50 ml. Este 50 ml es este. ¿Ya? Cuando termina la sístole, la sangre queda en 50 ml. Luego de la sístole, ¿qué viene? ¿Qué periodo viene? Cuando el ventrículo deja de contraerse, viene a la fase de diástole, de relajación. Aquí está. Entramos al periodo de diástole o de llenado. Miren acá qué dice, periodo de llenado, dice. Empezando con 50 ml, cuando el ventrículo entra en diástole, la sangre poco a poco va llenándose. ¿Hasta cuánto? Hasta 110 o 120 ml. Periodo de llenado. Cuando acaba el llenado, es decir, el volumen telediastólico, ahora es de ¿cuánto? Entre 110 y 120, ¿qué cosas? ml. Está clarito este diagrama, ¿no es cierto? Empezamos con 50 ml. El ventrículo está relajado, entra sangre y se llena. ¿Con cuánto se llena? Con 110 a 120 ml. Una vez que se llena, se produce la contracción, otra vez la sístole. Fíjense acá, la sístole. Por eso dice aquí contracción isovolumétrica tendría que ser. Hay un periodo cortito que hemos visto, ¿no es cierto? Contracción isovolumétrica, que duraba de 2 a 3 centésimas de segundo, en donde a pesar de que había contracción, no se estaba cortando las fibras. Una vez que pasa ese periodo corto de contracción isovolumétrica o isométrica, empieza el periodo de eyección, ¿no? Cuando el corazón bota sangre, miren aquí, periodo de eyección, dice. Bota, ya hemos dicho, el 70% en el primer tercio. Y en los 2 tercios, el 30%, habíamos dicho. Una vez que termina de botar el ventrículo entra en diástole y se produce la fase isovolumétrica de diástole y comienza a llenarse otra vez de sangre. No sé si se han dado cuenta de este diagramita, jóvenes. A ver, un buen alumno, necesito un buen alumno. ¿Quién se anima? A ver. Valeria Pazzi, puede ser, ¿no? Ya, Valeria Pazzi. Vamos, Valeria Pazzi. ¿Qué significa este 50? Este 50 ml, ¿qué significa? Es la cantidad que queda después de la sístole. Ya. En este momento, el ventrículo, ¿en qué está cuando está con 50 ml? ¿En qué periodo? ¿Sístole o diástole? Sístole. Como ya ha acabado, pues, la sístole. Ya ha acabado la sístole, por eso ha Sí. quedado con 50. Ahora, ¿en qué fase está ahora esta flechita? En diástole. Ya. ¿Y qué significa 110 ml hasta aquí? La cantidad que entra de sangre. Exacto. La cantidad total de sangre que se ha llenado cuando termina la diástole, ¿no es cierto? Aquí está la diástole, ha terminado. Esta otra flechita, ¿qué significa? El vaciamiento hacia los ventrículos. Todavía hay un periodo cortito que todavía no está vaciando, pero ya hay contracción, pero es isovolumétrica. Eso significa esta flechita. A ver, hemos visto aquí, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá para que se acuerden. Aquí está. Periodo de vaciamiento. Periodo de contracción isovolumétrico que dura 2 a 3 centésimas de segundo.
En este corto periodo todavía no hay vaciamiento. Si bien es cierto, hay contracción, pero no hay todavía acortamiento de la fibra. Y justamente esta figurita dice eso. Eso. Continúa con 110 ml la sangre aquí, 120, 110, hasta aquí continúa. Aunque ya hay contracción, ¿no? Aunque ya estamos en contracción, pero no está expulsando todavía. Porque durante este periodo corto, aunque haya contracción, es isométrica. El músculo no se ha acortado todavía. Pasa esos 2-3 centésimas de segundo, ahora se vacía recién, miren. ¿Qué periodo sería ahora este periodo de vaciamiento? ¿Cómo se llama? Cuando se Periodo vacía, sistólico se llama. Sístole de vaciamiento. Diástole de llenado. Sístole de vaciamiento. Este diagrama es muy bonito en donde nos hace ver, por ejemplo, que cuando el ventrículo se contrae, llega a alcanzar una presión de 120 milímetros de mercurio. Aquí está, presión sistólica, 120 milímetros de mercurio. Bueno, es un diagrama que a veces ustedes lo analizan. Simplemente nos recuerda lo que hemos hablado, ¿no? Lo que hemos dicho acá. En el periodo de llenado existe primeramente el de relajación isovolumétrica. Luego, en el primer tercio se llena con 75%, el último tercio con el 25%. Termina la diástole, empieza la sístole, el vaciamiento. Primeramente pasa por ese corto periodo de 2 o 3 centésimas de segundo, luego se vacía, 70% primer tercio, 30% los dos últimos tercios. Eso significa este dibujo, ¿no? Ahí está girando el ciclo cardíaco. Pasamos a ver a la curva de la presión aórtica, importante. Durante la sístole ventricular, la entrada de sangre a la arteria hace que la pared de los mismos se distienda y que se eleve su presión, dice. Lógico, ¿no es cierto? Correcto. Aquí vamos a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Ahora sí. Bien. Aquí tenemos al ventrículo izquierdo. Damos ejemplo, ¿no? Trabajaremos con la bomba del corazón, que son los ventrículos. Las aurículas nada que ver. Cuando sale sangre del ventrículo, cuando el ventrículo se contrae y expulsa sangre hasta la arteria aorta, ¿qué pasa con la presión de la arteria aorta cuando le llega sangre? ¿Aumenta la presión o disminuye la presión? ¿Qué pasaría si entra sangre? Aumenta, doctor. Muy bien, aumenta. Aquí dice, durante la sístole ventricular, la entrada de sangre a la arteria hace que la pared se distienda, claro. Cuando entra sangre, el vaso sanguíneo no es pues como el tubo de hierro. La aorta tiene músculo liso, de modo que cuando entra sangre se dilata, ¿no es cierto? Es flexible la arteria. Cuando entra sangre se dilata. Al mismo tiempo se eleva la presión. Ahí está, ¿no? Se eleva la presión. En este preciso momento, cuando la sangre entra a la arteria aorta, distendiendo su pared y elevando su presión, ¿cuánto creen que está la presión en la arteria aorta en este momento? ¿Cuánto? Nadie sabe. 120, doctor. Claro, pues Milímetros de 120 mercurio. milímetros de mercurio. A eso se llama presión sistólica. ¿Por qué? Porque se está produciendo durante la fase de sístole. Porque el ventrículo se ha contraído, ha expulsado sangre a la arteria aorta y en la arteria aorta la presión es 120. Presión sistólica 120. Muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando el ventrículo termina de contraerse y entra en su fase de diástole? Entra en su fase de diástole. Ya no está expulsando sangre. La sangre de la arteria aorta en esta fase de diástole pasa adelante, ¿no? A la circulación mayor. Pero como la arteria aorta es flexible,
una vez que se ha distendido por la llegada de sangre, las fibras musculares lisas se contraen. Es como un elástico. ¿Qué pasa cuando ustedes un elástico estiran y lo sueltan? El elástico se distiende y cuando lo sueltan, ¿qué pasa con el diástolo? Con el elástico se contrae, vuelve a su tamaño normal. Igual aquí, se ha dilatado la arteria aorta y cuando la sangre sale ya, se contrae. Y esa contracción hace que la sangre trate de regresar atrás. Ya hemos visto eso, pero no logra entrar porque se cierra la válvula aórtica, sigmoidea aórtica, y se produce el segundo ruido cardíaco, llamado diastólico, segundo ruido cardíaco diastólico. ¿A cuánto cae la presión ahora en la arteria aorta? Estaba en 120. Una vez que ya no bota sangre, ¿a cuánto baja? 80 milímetros de mercurio. 80 es la presión diastólica, 120 la presión sistólica. Ya, muy bien, está claro, ¿no? Entonces, como dice aquí, durante la sístole ventricular, la entrada de sangre a la arteria hace que la pared de los mismos se distienda y que eleve la presión. Terminada la sístole, se cierra la válvula por reflujo de la sangre, incisura. Entonces, por reflujo de la sangre, quiere regresar atrás, pero se cierra la válvula. El retroceso elástico de la arteria aorta mantiene una presión y luego la presión cae lentamente, haciendo que la sangre fluya hacia los vasos periféricos. La presión en la aorta cae a 80 milímetros de mercurio de presión diastólica, eso se llama presión diastólica, lo que supone 2/3 de la presión máxima de 120, que era presión sistólica. Esto en la arteria aorta. Ahora, ¿qué pasa en la arteria pulmonar? Del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Pasa lo mismo, la diferencia son las presiones. Las presiones en la arteria pulmonar son 1/6 parte de la aorta, es decir, 6 veces menos presión hay. Las presiones son más bajas en el corazón derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el ventrículo derecho, aurícula derecha, todo trabaja con presiones menores que el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, arteria aorta, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, la curva, eso nos está mostrando. Esta curva, qué interesante. Miren acá ustedes jóvenes. ¿Dónde está la arteria aorta? Vamos a buscar presión. Aquí está presión de la aorta, ¿no? Vean ustedes acá. La aorta en la diástole, ¿con cuánto de presión estaba? 80. 80. Ahí está, 80, miren. 80. Cuando la sangre se llena la arteria aorta, ¿a cuánto subía? 120. 120. Una vez que termina la sístole, empieza la presión a bajar en la arteria aorta. Va bajando, bajando, bajando. Aquí hay una incisura. ¿Qué significa, jóvenes, esta incisura? Es como un bachecito, ¿no? Cuando el auto a un hueco pisamos esto, nos hace sacudir. ¿Qué significa eso? Esta incisura. Contracción de la válvula, doctor. Vean pues aquí lo que estoy subrayando. Cierre de la válvula aórtica. Se ha cerrado la válvula aórtica y eso produce esto. Una vez que se cierra la válvula aórtica, la sangre pasa a la periferia, hacia adelante, y la presión poco a poco regresa a 80 diastólica. Entra la fase de sístole, otra vez 120, otra vez baja a 80, otra vez 120, baja a 80, etc. Entonces, esta es la curva de presión de la arteria aorta. Miren acá. Esta incisura es el cierre de la válvula aórtica. Cuando la sangre de la arteria aorta trata de volver atrás, trata de regresar al ventrículo, la válvula se cierra. Este cierre de válvula ocasiona esta incisura. Y luego la sangre, obviamente, todo se va a ir adelante, porque no puede volver atrás. Y esto es la sangre que va adelante. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien.
Bien. Tonos cardíacos, ya dijimos, ¿no? El cierre de las válvulas auriculoventriculares provoca el primer ruido cardíaco. Es de bajo tono, prolongado. En cambio, el cierre de las válvulas sigmoideas, el segundo ruido cardíaco que produce, es más fuerte. La onomatopeya es tum-ta, tum-ta. A veces se puede escuchar un tercer ruido. A veces, generalmente se escucha esto en los niños. En los niños se escucha un tercer ruido fisiológico normal por contracción de la aurícula, contracción auricular. Bien, entonces no hay nada que hablar de los tonos cardíacos. Primer ruido, suave, prolongado. El segundo ruido, corto, fuerte, ¿no? Producido por el cierre de las válvulas. Ya hemos comentado este detalle. Luego pasamos al potencial del corazón. Esto vamos a ver mañana, jóvenes. Aquí quedaremos, si no hay alguna pregunta. No hay preguntas, ¿no? Doctor, disculpe. Sí, adelante. ¿A qué se debe el tercer ruido cardíaco, doctor, en los niños? ¿No has leído? ¿Qué dice aquí? A ver. A ver, aquí está, aquí está. No ha llegado ahí, doctor. Ocasionalmente se puede oír un tercer ruido. Se debe a la contracción auricular, entre paréntesis está contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula se puede escuchar, pero en los niños. Porque en los adultos no tiene que escucharse un tercer ruido, solamente dos. En los adultos el tercer ruido significa enfermedad. No es normal que se escuche tres ruidos. Claro, ¿no? Aclarado la pregunta. Muy bien. Otra pregunta no hay, ¿no? Bien, nos vemos mañana, chicos y chicas.